chicos, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Bermeo. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy les quiero mostrar nuestra segunda práctica de la materia de física aplicada. En esta práctica vamos a tratar sobre la flexión de la viga. Entonces, es muy importante tener conocimientos sobre esto, ya que podemos saber, depende nuestra constante, nuestro módulo de Young, podemos saber la flexión de elasticidad que tiene cada material. Entonces es muy importante tener conocimiento sobre estas cosas. Y utilizando esos datos, el módulo de Young, etcétera, vamos a poder demostrar este experimento. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan? Y comenzamos a ver cómo procedimos. Los materiales, el método correcto a realizar, cálculos y etcétera. Recuerden que este experimento se lo puede realizar en casa y todos lo pueden comprobar. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? A continuación les voy a presentar los materiales. Bueno, los materiales son dos reglas metálicas, o una regla metálica y otra de plástico. La otra te va a servir para medir el SF que se va a formar cuando tú pongas las monedas con el clic. Entonces, también necesitamos una calculadora para poder realizar los cálculos. Necesitamos clics mariposas para poderlas poner en nuestra regla y así poder sostener las monedas de $1. Necesitamos nuestra práctica, obviamente. Bueno, también como les mencionaba, vamos a necesitar 6 monedas de $1. 6 monedas de $1 para nuestro peso, para hacer que nuestra viga, en este caso nuestra regla metálica, se flexione, con ayuda del clic para poder sostenerla. Listo, a continuación les voy a presentar cómo se vería ya nuestro proyecto al momento de calcular moneda por moneda y así obtener el SF, que en nuestro caso es la distancia que se forma, la flexión que tiene la regla con el peso ejercido. Entonces, a continuación les voy a mostrar una foto de cómo se vería y el procedimiento que tienen que realizar y los cálculos y la forma correcta que tienen que ser. Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo se vería nuestro experimento ya ensamblado. Hay que recordar que hay reglas que tienen más de 30 centímetros, reglas metálicas en este caso. Ustedes pueden trabajar con regla metálica o plástica dependiendo, y dependiendo de eso van a calcular van a hacer las operaciones matemáticas, los cálculos. Entonces tienen que tener muy en cuenta lo que van a utilizar. Bueno, en este caso yo utilicé una regla metálica. Mi regla metálica tenía solo 30 centímetros, no tenía más. Hay unas que tienen un poquito más. Entonces yo opté por poner 5 centímetros dentro de la mesa, sostenidas por algo, un peso, y solo estoy utilizando 25 centímetros. Este valor, o sea, en mi caso, se debe tener muy en cuenta al momento de calcular el CF teórico, porque en el CF teórico te piden la longitud. Entonces tú no puedes poner 30 centímetros porque tú no estás utilizando 30 centímetros, estás utilizando, en mi caso, 25 centímetros. Entonces esta es una recomendación que se hace al momento para saber la forma correcta al poner los datos. Si no, se va a crear una confusión. Bueno, dicho esto, entonces les voy a mostrar cómo yo establecí mi experimento y cómo lo puse, cómo lo ensamblé. Entonces, aquí podemos ver que yo ya puse 4 monedas puestas con mi clic. Entonces se ve la elongación porque ya el peso ya ejerce una fuerza. Entonces la regla comienza a flexionarse.
Entonces, como podemos ver, ya existe una flexión cuando ya se comienzan a poner monedas. En este caso les quise mostrar cuando ustedes incluyen 4 monedas y un clic. Pero cuando incluyen 6 monedas y un clic va a haber mucho más elongación, mucho más flexión de la regla. Entonces esto es lo que vamos a calcular, lo que vamos a ver a través de este experimento. A continuación les voy a mostrar eh, el procedimiento correcto de cómo sacar los cálculos y cómo resolver. Entonces vamos a mi computadora. Bueno chicos, continuando, eh, les voy a presentar mi práctica sobre la flexión de una viga en voladizo. Ok, lo primero que podemos ver aquí es los materiales, como ya les había mencionado rapidito. Una cuerda de 1.5 metros, un clic mariposa de 2.1 gramos, 6 monedas de $1 de 8.1 gramos, regla de aluminio de 30 centímetros, regla plástica de 30 centímetros, la hoja de práctica obviamente, sin eso no puedes realizar la actividad, una calculadora científica, eso es suficiente. Ok, recuerda que esta actividad la puedes realizar desde tu casa y puedes comprobar todo este experimento. Bueno, lo primero que tenemos es que eh, en esta imagen podemos ver SDF. ¿SDF qué es? SDF es la flecha de flexión. Como podemos ver aquí, la regla ya está siguiendo, ya tiene flexión, tiene una flexión, porque su punto inicial era donde está la línea, donde está la piola. Entonces vemos que ya tiene una flexión. Para proceder, vamos a pasar a la fórmula de SF. La fórmula de SF dice que SF es igual a CF por fuerza. Ahora, cada uno de estos valores nosotros lo relacionamos con Y igual a A por X elevado a la N. Entonces Y va a ser SDF, A va a ser CDF, X va a ser F y N va a ser 1. Entonces, con esto deducimos que A va a ser igual a CF. Esto quiere decir que el CF experimental va a ser igual a A. Listo. Entonces, en la pregunta 3 nos dicen que determinamos el error del coeficiente de flexión a través de la fórmula anterior. Entonces, como ya conocemos la fórmula de la pregunta anterior, simplemente procedemos a hacer los cálculos, mandar CF para el otro lado y dejar SF del otro lado y simplemente derivar. Recordemos que derivar, pues ya sabemos. Entonces, simplemente derivamos con las operaciones. Luego de que derivamos, vamos a encontrar este valor. Vamos a encontrar esta respuesta. A esta respuesta es nuestro porcentaje de error del coeficiente de flexión, pero no tenemos los datos todavía para poder determinar. Pero sí encontramos la fórmula. Listo. Entonces, eso era lo que se tenía que hacer en esta pregunta. Más adelante, pues encontraremos los valores. Ahora, vamos a completar esta tablita. Esta tablita, esta tablita pues es muy sencilla. En la primera columna nos habla de masa. M es masa, F es fuerza, SF, perdón, es la flecha de flexión y CF es el coeficiente de flexión. Bueno, M ¿qué es? M es la masa de la moneda más la masa del clic. Entonces, si nos podemos a pensar, en el primer dato va a ir una moneda más un clic. Y si seguimos ese orden, quiere decir que en el 2 van a ir 2 monedas más un clic. Y en el 6 van a ir 6 monedas más el clic. Y vas a encontrar este valor. Recordar que este valor nos piden en kilogramos, así que hay que hacer la conversión para cada valor, porque recordemos que los teníamos en gramos. Listo, ahora tenemos fuerza. ¿Cómo encontramos el valor de la fuerza? Fácil. A la masa que encontramos anteriormente en kilogramos, le multiplicas por 9.81 y te va a salir todos estos valores que tú ves aquí. Ahora, SDF, como estamos en la parte experimental, lo calculamos muy sencillamente, ya lo calculamos, por así decirlo. SF es la
es la distancia que había desde el punto inicial donde estaba la regla al punto donde se pone cuando tú le pones el peso. O sea, SDF es esto, esto que tú ves aquí. Con cada moneda se hace más grande esto. Entonces, tú tienes que haber calculado, tú también te tienes que haber cogido ese valor para cada moneda. Es por eso que va aquí. Para una moneda va este valor. Y así mismo para cada moneda. Entonces, ahora CF. ¿Cómo calculas CF? Pues es fácil. Solo coges SF y lo divides para la fuerza. Si coges este valor de aquí y lo divides para este valor, vas a encontrar este valor. Y así sucesivamente. Ahora, nosotros vamos a hacer también sumatorias y promedios. Sumatorias, pues simplemente sumas todos estos valores y te va a salir esto. Y promedio, pues a este valor de aquí lo divides para el número de valores total, que son 6, y te va a salir esto. Eso hacemos para cada una de las columnas. Luego de haber hecho esto, ahora vamos a encontrar, a partir de los datos que ya tenemos, vamos a encontrar cuál es el error. Entonces, el error de DCF. Entonces, como ya teníamos esta fórmula encontrada en la pregunta 3, simplemente lo que hacemos es usar los datos que ya encontramos ahorita. Por ejemplo, el enunciado nos dice que DSF va a ser igual a más o menos 0.25 y DF va a ser igual a 0.01. Recordemos que en nuestra fórmula tenemos esos dos valores, tenemos esas dos incógnitas. Tenemos DSF y tenemos DF. Entonces esos valores los reemplazo, como ustedes pueden ver aquí. Y estos dos valores, ¿de dónde salen? Pues salen de nuestra tabla anterior. Como podemos ver, está hablando de fuerza y es promedio. Entonces, como vemos aquí, tenemos 0.2987-14.5 y también tenemos el promedio de SF, que también lo utilizamos aquí. Listo. Entonces, luego de haber operado todo esto, haber realizado esto, te va a salir 0.84. Este 0.84 es el margen de error que estábamos buscando. Ahora, proseguimos. La siguiente pregunta nos pide que realicemos una gráfica de SF versus fuerza. Entonces, simplemente para proceder en esto, lo primero que hacemos es en nuestra tablita que teníamos anteriormente, la ponemos en notación científica, cada valor. Entonces, luego de haber hecho eso, vamos a encontrar esto, vamos a tener esto. Luego de tener esto, nosotros recién procedemos a graficar los puntos en nuestra hoja logarítmica. Entonces, cuando graficamos nuestros puntos, nosotros trazamos una linealización. ¿Qué es una linealización? La linealización no necesariamente tiene que pasar por todos los puntos, sino que tenemos que buscar una armonía entre los puntos, la distancia. Por ejemplo, esta distancia que está aquí tiene que ser igual a esta distancia que está aquí. Y esta distancia que está aquí tiene que ser igual a la distancia que está aquí. Y por suerte, nuestra linealización ha tocado en este punto que está aquí. Bueno, entonces nosotros de la linealización nosotros cogemos 3 puntos. Hay que tener presente eso. Listo. Ahora, la pregunta 8, como les decía, nosotros cogemos 3 puntos. 3 puntos muy claros. Ahora nosotros vamos a encontrar la pendiente con esos 3 puntos. Primero que todo aplicamos logaritmos a ambos lados y comenzamos a resolver y a relacionar esta fórmula de aquí con la fórmula de y igual a b más n de x. Entonces, recordemos, nosotros tenemos que encontrar n. Recordamos nuestra fórmula principal, que era y igual a por x elevado a la n. Tenemos que encontrar esta n. Entonces, recordemos que nosotros, si recuerdan, entonces nuestra n nos queda aquí abajo. Entonces necesitamos esta incógnita. Es por eso que n es igual al logaritmo de s de f2 menos logaritmo de s de f1 sobre el logaritmo de f2 menos logaritmo de f1. Esos son estos valores que están aquí. Entonces, luego de haber hecho esto, nosotros vamos a tener 0.92 como respuesta, valor de n. Y eso simplemente pues cogemos el punto 3
y simplemente pues el denominador se eleva a la n. Esta fórmula ya la hemos encontrado anteriormente, al principio de esta parte. Entonces esto nos va a dar 0.02443. Luego de hacer eso, nosotros pues vamos a encontrar nuestro porcentaje de error en el coeficiente de flexión. Entonces, el coeficiente de flexión, para proceder a eso, nosotros tenemos que encontrar nuestra CF teórica. Nuestra CF teórica va a ser la longitud cubo sobre 3 del módulo de Young por la inercia. Ahora, primero tenemos que calcular la inercia. La inercia va a ser 1/12 de el grosor al cubo por la anchura. Entonces, luego de haber hecho eso y haber reemplazado los valores, una cosa, recuerden que yo les dije que yo no iba a trabajar con 30 centímetros, sino con 0.25. Aquí yo escribo ese valor, como pueden darse cuenta. Bueno, luego de haber resuelto todo esto, me va a dar que mi CF teórico va a ser 0.0231139 y así. Entonces, ahora sí procedo a calcular mi porcentaje de CF. Entonces, como la fórmula que ya les mencioné, simplemente reemplazamos los valores. Entonces, luego de haber reemplazado los valores, nos va a dar un porcentaje de error de 5.71. 5.71 sí es aceptable. Cuando pasan del 10% de error ya no es aceptable, no es recomendable. Así que es necesario volver a revisar el proceso a ver si se encuentra el error y se puede arreglar. Entonces, con esto me despido, les doy muchas gracias por haberme prestado atención, espero que la información brindada les haya sido de utilidad.